Cuando las palabras fallan, la música habla. Buenas noches. Esta cita de autor desconocido alberga en sí misma una gran verdad. El poder curativo y relajante de la música, así como esa capacidad que tiene de estremecernos y lograr transportarnos a otras épocas y momentos diferentes. Pero ojo, la música también puede atormentarnos y hacer que lleguemos a nuestras más bajas pasiones. Nadie duda del poder que la música puede ejercer en nosotros. Grandes clásicos como Mozart o Beethoven poseían privilegiados oídos que les hicieron capaces de componer melodías imposibles. Este último, Beethoven, llegó a rozar la locura cuando vio cómo sus capacidades auditivas se vieron mermadas antes de llegar a los 30 años. Aún y todo, y con esa sordera incipiente, compuso la archiconocida Quinta Sinfonía de Beethoven. Sin embargo, actualmente pareciera que cualquiera puede hacer música, ¿o no? ¿Está ese poder al alcance de cualquiera? Hoy en Todo es Posible, si lo crees, nos preguntamos, ¿el músico nace o se hace? Y para dar respuesta a estas y otras cuestiones, contaremos esta noche con nuestro invitado, David Tantalián. Muy buenas noches, David. Hola, y bienvenido muy buenas noches a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Arrancamos con esa pregunta, te la hacemos ya. ¿El músico nace o se hace? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí, tiene su ventaja el que nace, evidentemente, pero también te puedes adiestrar y prepararte para hacerlo. Bueno, pues vamos a desarrollarlo, ¿Vale? si eres tan amable, cuidado. ¿No? Bueno, David Tantalián, músico y productor musical de origen peruano, descubriste tu pasión por la música a la joven edad de 8 añitos. Has formado parte de diversas bandas musicales y formado numerosos estudiantes. Hoy compatibilizas esto con la enseñanza y la de productor musical. Dos mundos unidos, pero muy diferentes a la vez, ¿verdad, David? Sí, a la vez sí, la verdad que sí, porque la vida en el escenario son viajes, son otras vivencias, otro tipo de rutina, y la de productor musical es un poco más relajada, es otra rutina, otra actividad, se puede decir. Bueno, comencemos desde el principio, David. Sí. A los 8 añitos es cuando descubres tu pasión por la música. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, que fue algo casual. Nosotros estábamos de visita a unos vecinos, una visita cotidiana, familiar, y había un niño tocando una flauta, como quien juega, ¿no? Y yo me quedé prendado de ese niño, era el punto de atención para mí, y mis padres, como todo padre observa a sus hijos, se dieron cuenta de ese detalle, ¿no? de que a mí me llamó muchísimo la atención, me impresionó. Entonces era un sencillo instrumento, como es una flauta dulce, y mis padres me compraron una flauta y se convirtió en mi juguete durante algunos años de ahí en adelante. Bueno, de ahí no quedó la cosa, seguiste aumentando Claro, tus conocimientos claro. con diferentes instrumentos. Exactamente, sí, que yo en primera instancia practicaba y descubría la música de manera autodidacta, buscando las posiciones, los sonidos. Entré a una pequeña escuela de música donde poder tener algo de capacitación básica, pero yo tenía ya el descubrir, y luego a raíz de tocar la flauta, ya que era un instrumento de viento, había unas vacantes para un colegio muy grande que era como difícil poder acceder, y a través de la música pues pude entrar en ese colegio para integrar en la banda tocando clarinete. Clarinete. Estamos Sí. hablando ya, si no me equivoco, estamos en los 11 años. Sí, aproximadamente, unos 10 años. 10 Unos años. 10 años. Sí. ¿Cómo es esta etapa en la que vas viajando por un niño con 11 años, viajando prácticamente por todo el país? Sí, la verdad es que porque, como te comentaba antes, era un colegio muy grande, entonces a nivel colegio hacían concursos de bandas, hacían desfiles en las fiestas nacionales y todo aquello. Entonces eso implicaba viajar a otras provincias a distancias de 500 kilómetros, 700 kilómetros, y ya siendo niño me tocó un poco hacer eso, ¿no? de subirnos, subirnos al autobús y viajar con los compañeros y tener ese tipo de experiencias. No quedó la cosa tampoco ahí, introducimos el piano. ¿Cuándo y cómo ocurre y por qué? Sí, bueno, también sucede el descubrir el piano a través de la observación, de ver a alguien tocar el piano, ¿no? Era también otro chiquillo, otro niño tocando, otra visita familiar. Es que es coincidente eso, pero fue así, ¿no? Entonces eran unos amigos muy cercanos de mi padre, y mi padre se dio cuenta que la actitud que tenía yo con la música, el interés que tenía, y decidió comprarme ese mismo modelo de piano
y bueno, era el juguete ya inseparable. Eso ya se convirtió en que mi padre me decía, chico, ve a dormir. Como los niños de ahora están con la Play o con cualquier otro tipo de entretenimiento y les tienen que quitar la Play porque no lo dejan, no lo dejan. Entonces, para mí, el teclado era eso, ¿no? Era el estar muy pegado y vete a dormir ya, déjalo que mañana continúas. Y también cantas. Sí, la verdad que sí, un poco sí, no me he dedicado a cantar de manera continua, pero puntualmente lo hago y siempre cada vez que estoy dirigiendo una producción o estar en una formación musical, grupo, orquesta, en todo este tiempo, siempre he participado en esa parte, tanto para dirigir como para hacer coros o cantar alguna canción, siempre he formado parte de lo que es un grupo vocal, sí. Sin embargo, fíjate, hay una cosa cuando un niño, como es tu caso, que de una forma precoz, aunque bueno, ahora me contarás porque según tú empezaste de forma tardía, pese a que hablamos de 8 años. Ahora hablaremos de eso, pero me interesa porque cuando un niño empieza con esta pasión, a menudo a lo mejor los padres pueden verlo quizá como un hobby, como ocio. Sin embargo, tu padre, que ahora nos contarás, tuvo que venir a España y desde el principio te vio como que podías vivir de la música, que podías dedicarte a eso, incluso de alguna manera te promocionó desde aquí. Claro, sí, porque, bueno, pues así en resumen, a nivel familiar, iba la cosa bien, normal. Mi padre tenía su negocio, su trabajo y no nos faltaba de nada. Pero hubo una crisis económica muy fuerte, entonces él se viene para España y como yo ya estaba desarrollando la música, yo, mi hermano y un par de primos más, entonces formamos como un grupito de niños entrando a la adolescencia. Entonces eso se convirtió en una especie de salvavidas laboral, económico, se podría decir, ya con 12 para 13 años. Y de alguna manera también nos mantenía alejados de ciertas tendencias juveniles. La verdad que sí, también otra cosa que ha sido mucho a valorar esta parte de mi vida, que el hecho de que la música te mantiene acompañado, o sea, te hace evadir las situaciones, puede ser en ese momento, ¿no?, de no está papá, no está mamá, pero tienes la música, tienes ese ambiente agradable, alegre de la música, el compartir escenarios o los viajes y se hace pues aparentemente pues divertido, ¿no?, con sus pros y sus contras y sus cosas que en el momento, en la situación te tocaba vivir, porque ciertamente en esa época había muchos conflictos a nivel social y nosotros pues estábamos expuestos a eso también. David, ¿siempre pensaste cuando tenías 11, 12, 13, 14, 15 años, tenías claro que te dedicarías a la música o...? No, para nada. Esto fue todo muy casual, esto fue llegando, esto no fue planificado para nada. O sea, el descubrir la música fue algo casual, y luego el entrar a la banda de mi colegio fue casual, al piano fue todo muy sucedió. Y la situación de necesidad de trabajo fue pues eso, ¿no? Apareció la oportunidad, surgió y dices, pues, me puedo ganar la vida, ¿no? Porque ya me defiendo. ¿Por qué no? Claro. Claro, ¿por qué no? Entonces fue así, yo no planifiqué nada, como hoy en día se suele planificar a veces el futuro de los hijos y dices, hijo, estudia esto, tal, te puedes defender, puedes tener un oficio, te puedes ganar la vida. Lo mío se fue dando y de manera un poco prematura. Yo con 13 años ya estaba tocando con gente mayor me refiero a gente de 20 y pico años para arriba o 30 o más. Y yo siempre era como el más chiquillo, el menor, ¿no?, que estaba allí. Fíjate, me sorprende escuchándote ahora, porque una de las cosas que tú, entre comillas, lamentabas es que empezaste tardío la música, 8 años. ¿Cómo puede ser que pienses que es tardío a los 8 años? Bueno, lo de tardío pienso porque yo hago una comparativa ahora con mis hijos. Mis niños están en el conservatorio desde los 5 años. Y o sea, tenemos cantera, ¿no? Claro, tenemos cantera. Y mis hijos han descubierto la música desde que nacieron, porque desde el vientre ya le estábamos poniendo música, ya estaban siendo influenciados por eso. Ya los llevaba a algunos conciertos con la mamá embarazada para escuchar música, eso es muy importante. Y bueno, ellos han descubierto la música al nacer, o sea que ya han estado en contacto constante con la música. Nacieron como aquel que dice con esa inquietud y ese anhelo, ¿no? Yo estaba en mi estudio de grabación, como anécdota te cuento, tenía el Maxi Cosi y a veces me tocaba quedarme solo con mi niña, que es la primera, que se llama Abigail, y yo con el pie estaba tocando el teclado, el ordenador y meciéndole para que siguiera dormidita, mientras estaba tocando, trabajando, atendiendo el estudio. Imposible que no afinara oído la niña ahí. Claro. Y a mi hijo de 2 años le hice, cuando
Cuando tenía 2 años, a mi hijo le hice una prueba de afinación y yo me quedé sorprendidísimo de tocarle con un teclado pequeñito 3 notas y él dar las notas con su voz. Wow. Y yo me quedé y digo, wow, y bueno, ellos ya cantan un poquito y tal, y ya les nace el sentido musical, la afinación, el ritmo, y tengo ahí una grabación con esa edad también del niño, por ejemplo, como balbucear, hacer un ritmo, un cum, cum, pa, tum, cum, pa, cum, cum, pa, un bebé haciendo eso. Yo me quedaba, digo, wow, por eso digo que lo he descubierto tarde, 8 años. Claro, en esa comparativa, pero Claro. que tenemos en cuenta que de alguna manera el padre, que eres tú en este caso, ya le ha hecho una avanzadilla y ellos ya están con esa inquietud. Tu padre no era músico, no es músico cuando tú empiezas en este mundo, pero sí te hizo también cierta avanzadilla cuando te dijo, decidiste venir a España, él ya de alguna manera te estaba promocionando. Volvemos un poquito a viajar en el tiempo, si te parece, y cuéntanos esa parte en la que vienes a España. Vale. Esa parte, mira, durante ya el periodo de adolescencia, avanza la edad, avanzan los proyectos, avanza la experiencia y a los 18 años formamos nuestro grupo ya más profesional, donde yo era el director, ya salíamos en televisión, ya estábamos grabando discos, había una proyección nacional ya para hacer un lanzamiento porque nos consideraban talentos en el entorno, tal, igual con mi hermano, con algunos primos y tal, con jóvenes talentos que nos reunimos. Entonces empezamos a grabar y esas grabaciones, a la par que salían en televisión nacional y se promocionaban localmente, llegaron a España. Entonces mi padre se emocionó aquí y dijo, esto aquí pegaría mucho, tal, el estilo de música, y empezó a buscar contrataciones, lugares para tocar y organizar una gira de conciertos, porque era el modo de poder salir. En esa época Perú vivía una dictadura, vivía terrorismo, entonces pues a nivel diplomático era complejo poder salir, como algunos países actualmente lo tienen. Necesitas un visado con muchísimos requisitos, muchísimo papeleo y todo aquello, entonces la música era un buen motivo, era un salvoconducto, pedir una visa de artistas, y fue así realmente, consiguió actuaciones. Ante los consulados y toda la tramitación, pues se solicitó una visa de artistas para 3 meses. ¿Qué ocurrió después? Porque los 3 meses se agotaron Se agotaron los 3 meses, sí. Pero hasta donde sí. no te has vuelto. Año 2000 fue, yo llegué aquí en octubre del año 2000, este año cumplo 21 años viviendo aquí, ya me siento uno más. Sí, no, sin lugar a dudas. Sí, y bueno, pues empieza una experiencia apasionante con la música. Había un boom aquí de muchísimo movimiento musical. Yo me acuerdo ya en el 2001 aparece el fenómeno Operación Triunfo. Era como que mucha gente con inquietud de música, de creación, de grabación, de escenario. Y bueno, fue una época buena, 5 años realizando conciertos por toda España, en Murcia. Que actuabais, si no me equivoco, como teloneros de grupos bastante conocidos, de cantantes bastante conocidos. Por ejemplo, todo el elenco de Operación Triunfo. Sí, comparte. Vosotros erais teloneros de... Sí. Cuando llegamos a un nivel de cierto prestigio, se podría decir, ya los promotores nos ponían de teloneros para también empezar a hacer una carrera ya más importante. Y sí, éramos teloneros de artistas de Operación Triunfo o de otros de flamenco, que íbamos mucho por Andalucía y tal. Aquí en las fiestas de Murcia tocábamos pues, en el Teatro Romea, en las fiestas del Malecón, en el Entierro de la Sardina y todo aquello. ¿Cómo se llamaba ese grupo, por cierto? Latin Boys se llamaba, eran los chicos latinos. Que además en ese grupo, si no me equivoco, cantaba la conocidísima Ruth Lorenzo. Sí. Que tenemos por ahí una foto, seguro que nuestro realizador, una foto en blanco y negro, nuestro realizador nos la va a poder poner enseguida. Sí. Háblanos de esa etapa de Ruth. Sí, ella y su familia, ella y su familia eran amigos de familiares de mi padre y a través de ella fue el contacto, ¿no? A través de eso fue el contacto y ella estaba empezando, estaba iniciándose en el canto y le gustó mucho el grupo y se integró con nosotros y estuvo un añito de gira haciendo viajes y participando con nosotros, sí. ¿Qué recuerdas de esa etapa? La etapa de esos 5 años en este grupo. Pues un momento... Perdón.
No, ¿qué recuerdas de esa etapa? ¿Qué es lo que más recuerdas con más nostalgia? ¿Cómo fueron esos tiempos con el grupo, esos 5 años de telonero viajando para arriba y para abajo? Bueno, es una etapa muy bonita porque es lo que tocaba vivir, es decir, apenas recién llegado a España, normalmente mucha gente de la que sale le tocaba vivir unas experiencias más difíciles, más duras desde la perspectiva de ser extranjero, sí, de la sí. integración y tal, y por medio del arte, y eso es una de las grandes bendiciones, las ventajas, ¿no?, de que la música o el arte te puede abrir muchas puertas y puede romper barreras sociales, como en nuestro caso pasaba, ¿no? A pesar de ser extranjeros, y casi todos éramos extranjeros, y luego había unas incorporaciones ya de españoles o de gente de otros países, pero no es sencillo, ¿no?, decir, soy un extranjero y voy a participar, abrirme campo aquí y que la gente te contrate y tal. Siempre están los prejuicios, los estigmas y tal, esto y lo otro, pero con la música fuimos capaces de romper todo eso. Traspasar fronteras. Sí, sí, traspasar fronteras y que la gente te vea como artista y no como extranjero, ¿no? Eso es una de las cosas bonitas de la música, que la música rompe todo eso, rompe todos esos obstáculos, todos esos esquemas, todos esos mitos en la cabeza o obstáculos sociales que existen, ¿no? Finalmente, ¿qué pasó con el grupo? ¿Cómo termina esta etapa? La etapa no termina muy bien porque surgen los problemas propios de la juventud, propios de... Otro clásico también de las bandas musicales. Sí, la verdad que sí, de la juventud, el reconocimiento, el éxito a nuestro nivel, pero teníamos éxito, entonces pues ahí surgen las diferencias internas y se hace un entorno ya un poco hostil, entonces empieza la desintegración, algunos se van yendo y yo también me termino apartando, la verdad, por cambiar de entorno, por cambiar de vida, y empieza una nueva etapa para mí. Dejo el grupo. Hablaremos después también de lo que son los egos en los grupos, los conflictos, claro. Me interesa, porque seguro que hay muchas personas que nos están viendo y o bien sus hijos tienen intención de afiliarse, de participar en un grupo, o bien nos están viendo algún miembro de un grupo recién formado, y es importante que tengamos en cuenta qué cosas hay que llevar a cabo y qué cosas dejar de un lado. Me interesa, después estuviste 2 años viviendo entre Zaragoza y Madrid, una vez que dejas este grupo, Sí. trabajando en orquestas. Sí, es un mundo parecido a lo de tener un grupo, pero diferente, porque ya es la música ya no la eliges tú, o ¿cómo funciona? ¿Qué recuerdas de esta etapa? Sí, mira, nuestro grupo, la elección del repertorio era nuestra y no se adecuaba tanto a un esquema que suelen tener las orquestas de verbena, porque las orquestas de verbena, las orquestas que van a los pueblos, su tipo de repertorio es parecido, Claro, por eso... su sistema musical, la organización de instrumentos, las formaciones son muy parecidas, todas, entonces nuestro grupo era completamente distinto, la formación era diferente, el repertorio era diferente, el repertorio lo elegíamos nosotros, pero a la gente le gustaba porque había algo diferente, era parte... Que eso también se agradece. Era parte de ese éxito, ¿no?, también que tuvimos, ¿no? Y la orquesta es más adaptado a la demanda un poco de los pueblos de España, ¿no? Y se toca más horas, es otro repertorio y sí que hay diferencia entre un grupo y una orquesta. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Te gustaba menos? ¿Era diferente? ¿Tenía su parte buena, su parte mala? La verdad es que me gustaba menos, pero todo enriquece. La verdad es que todo suma. Todo suma, porque hay nuevas etapas musicalmente, tú te tienes que aprender otros estilos que habitualmente yo no hacía. Me metí muchísimo a tocar pasodobles, a tocar música española, las fusiones flamencas, y todo eso pues te hace crecer. Al final todo ese proceso es de aprendizaje. Son muchas más horas de concierto y todo eso es rodaje y es aprendizaje. ¿Sí? Y después de todo este intensísimo aprendizaje que nos cuentas, es cuando toca volver a Murcia y arrancas tu trayectoria como productor musical. Cuéntanos en qué consiste exactamente esa tarea, productor musical, y cómo surge de pronto, de alguna manera, pasarse a detrás de la cámara, ¿no?, por decirlo de una forma. Sí. Bueno, yo me empiezo ya a inclinar por el mundo de la grabación. Y el mundo de la grabación actualmente está vinculado con la informática musical, con la digitalización de la música. Entonces, pues yo me voy instalando un programita para ir practicando lo que es grabar y tal, la grabación digital. Y surge la oportunidad de ir a un estudio a grabar con un grupo.
y que se llama Guindilla Records. En ese estudio justamente necesitaban una persona para trabajar y me eligen a mí, él me llama y me elige a mí de entre muchas personas que se habían presentado currículo, y porque yo tocaba el piano, por mi currículo y mi experiencia con la música pasada, ¿no? Para poder participar en las producciones, no solamente como técnico de informática musical, de grabación o asistente, sino como músico, como pianista. ¿Qué recuerdas de esos comienzos como productor? Y bueno, es un proceso también de muchísimo aprendizaje, porque claro, es una etapa completamente diferente. Hay todos unos procesos que aprender, relacionarse con muchísimos músicos que llegan, se van, están un mes, 2 meses en un proceso de grabación. Pues aprender toda esta etapa, ¿no? A muchos chicos les toca a pagar unas clases, a pagar una escuela audiovisual, y prepararse y formarse. Lo mío fue pues trabajar y a la vez estudiar, prepararme, y la verdad es que fueron 5 años de adquirir experiencia en esa parte de lo que es producción, grabar y todo lo que conlleva sacar un disco adelante, una producción grabada. Durante esa época, David, es cuando se producen espectáculos tan conocidísimos como Tributo a Luis Miguel, que con Sandro Leima, ¿verdad?, en el que tú producías. En la actualidad es conocido como ILM. Sí. Bueno, es un espectáculo que ha tenido muchísima y sigue teniendo muchísima repercusión. Cuéntanos cómo surge y qué sabor te deja esa etapa. Sí, bueno, eso viene ya después. Sí, me llaman para poder formar un homenaje a la música de Luis Miguel. Me llama Sandro Leima y junto con Lola Sánchez, una productora de aquí de Murcia, para formar ese proyecto. Y me encargan la dirección musical. Fue un reto bastante grande, la verdad, porque ciertamente este estilo de música es musicalmente complejo, valga la redundancia, porque conlleva muchísima orquestación. La formación es bastante grande, de percusión, coros, metales, orquesta de cuerdas, pianos, y si alguien tiene por ahí la curiosidad de poder oír su música, la verdad es que tiene muchísima riqueza, hay mucha exquisitez, hay muchísima versatilidad, muchos estilos. Entonces era un reto enorme, enorme, enorme. Fue en el 2019 ya, y la verdad es que también mucho aprendizaje, otra cosa más que suma a mi carrera musical, y la verdad es que todo eso te capacita, te prepara, y hay un peldaño más en mi carrera profesional. Eso en el pasado, pero en el presente podemos hablar que tenemos el espectáculo que es esta hora, ILM, ¿verdad? Claro, porque todos sabemos que por motivo de la pandemia muchos de los espectáculos, todo el sector artístico ha sido muy perjudicado, pues no habían conciertos, no había actividad, pero poco a poco esto se va normalizando y vamos volviendo. Entonces otra vez se ha dado apertura al proyecto y hace un par de semanas hemos vuelto, hemos tenido nuestra primera actuación. Hablamos de eso, llega la pandemia, todo se detiene y de alguna manera tienes que reinventarte. Exactamente. Bueno, hablamos de ello en unos segundillos, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos porque nos va a contar cómo se reinventa un músico cuando llega la pandemia, llega la crisis del coronavirus, pero la vida sigue también para David Tantalián. Volvemos en unos instantes. Seguimos en Todo es posible, si lo crees. Esta noche nos preguntamos, ¿el músico nace o se hace? Y para contestar a esta pregunta seguimos hablando con el músico y productor musical David Tantalián. David, seguimos contigo. Hablamos que llega la pandemia, nos afectó a todos, nos dio un vuelco, la vida literalmente se nos puso patas arriba. Evidentemente a los músicos os afectó sobremanera porque se cancelan todos los espectáculos y cualquier tipo de actividad que reúna pues, más de 2 personas. Cuéntanos cómo te afectó y cómo cayó esa gota, ese duro golpe en tu carrera. Madre mía, si eso fue para muchos sectores, ¿no? Fue repentino y fue terrible, es decir, nadie trabajaba
absolutamente nada, se cerró todo. Si habían reservas para el estudio de grabación, gente que iba a llegar a grabar o conciertos, absolutamente todo se canceló. El miedo se apoderó del planeta y el sector artístico, yo sabía de que íbamos a ser muy perjudicados, que quizás íbamos a ser los últimos en poder empezar a volver a trabajar. En reactivar de alguna manera reactivar la actividad, sí. Yo lo sabía porque se trata de entretenimiento, entonces en principio pues no era el arte o la música no es una prioridad, aunque luego sabemos que sí lo es. La música nos ha acompañado durante ese periodo de pandemia también. Y durante ese periodo toca renovarse, toca hacer algo distinto y darle una vuelta de tuerca más a la cabeza, ¿qué es lo que surge? Exactamente, surge pues el interés de decir, está Internet y la gente está conectada a Internet, entonces hay que darle importancia. Yo anteriormente no era mucho de atender redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, pero me di cuenta y me aconsejaron que tienes que dejar tu timidez, porque yo me considero bastante tímido y tal, de salir en cámaras o de expresarme, hablar, y digo, hay que romper con eso y hay que darle promoción a tu trabajo a través de las redes porque eso ayuda un montón, y ciertamente fue así. En enero de este año ya abro un canal de YouTube donde le empiezo a dar un poquito más de importancia y empiezo a tener un montón de seguidores de un montón de países y a subir tutoriales y a subir contenido de aprendizaje, y ya luego surge de yo montar una academia online de música que le he dado apertura hace poquito. He empezado con un curso para principiantes, para gente que no sabe nada, que no entiende nada de música, y yo le voy enseñando desde los primeros pasos de ponerse delante de un piano y enseñarle exactamente lo que tiene enfrente, las teclas, las notas, y empezar a desarrollar con ejercicios y empezar a enseñarle canciones y la teoría musical básica rápidamente aplicada ya para tocar. Mi método no suele ser muy tradicional porque me gusta hacerlo entretenido, que la gente... Muy didáctico. Podemos sí. ver, estamos viendo ahora mismo en imágenes, pues esos vídeos en los que se te ve interactuando de alguna forma con esos alumnos a los que formas y, como tú bien dices, de una manera didáctica, divertida y que parezca como si estuvieras tú con ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, yo me di cuenta durante el tiempo de experiencia que a veces hay ciertos perfiles de personas que se aburren pronto, porque no todo el mundo vale para una disciplina rígida en la música. Alguien que se dedica de manera profesional y se plantea esto como un futuro y alcanzar unas metas grandes, ciertamente tiene que pasar por un periodo y un proceso muy riguroso de estudio, pero no es para todos ese método. Entonces, yo principalmente estoy pensando en la gente que necesita la música como un recurso de alimentar su vida, de entretenerse, de pasárselo bien, de enriquecerse, de crecer, o directamente aplicarlo para tocar con amigos, o también de manera profesional, porque mi curso sigue un esquema y no estoy obviando nada de lo que es la teoría, la técnica y todo lo necesario para poder tocar un instrumento como el piano. Me gusta mucho el nombre de tu curso en tu plataforma web, Aprende tocando, porque una de las cosas, y yo por ejemplo he intentado muchas veces aprender a tocar algún instrumento, y una de las cosas que más me ha frustrado, supongo que habrá más personas como yo, es que al principio cuando no sabes tocar nada, dices es que no hay manera, no aprendo nada, es todo el rato un, dos, y Aprende tocando es como que ya desde el principio puedes ir disfrutando de la música, ¿verdad? Exactamente, en eso se basa. En eso se basa. Exactamente, en eso se basa mi método, en que desde la segunda clase yo ya estoy enseñando una melodía, un motivo melódico de una canción que te va a sonar muchísimo, una canción conocida, canciones así populares que directamente pues ya las tienes en la cabeza, te entretiene y te da la satisfacción de que tú realmente la puedes tocar, porque son notitas simples, elijo canciones sencillas al inicio, que luego después se va un poquito complicando y tenemos que ir avanzando, dando pasos conforme avancen las clases, pero al inicio son motivos fáciles, que creo que cualquier persona con un poquito de oído y sentido rítmico lo puede tocar usando 3 deditos al inicio.
O sea, podemos empezar poquito a poco, ya vamos viendo nuestros primeros pinitos, que eso siempre motiva mucho, el decir, oye, que mira, es mío, lo estoy haciendo yo, que me sale. Claro, 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 por supuesto. Y ahí yo siempre grabo las bases de las canciones para que tú puedas acompañar esas bases y que te sientas parte, ¿no? Aprende tocando, porque estás aprendiendo y ya estás tocando canciones. Haciendo honor a esta fase, esta etapa en la que estamos hablando ahora de enseñanza musical, David, y haciendo hablar del título que damos hoy a nuestro programa, El músico nace o se hace, te quiero preguntar ya con tu práctica, con diferentes alumnos, habrás tenido de todo, personas más o menos capacitadas, ¿cualquiera puede ser músico? Yo creo que sí, pero como se trata de arte, no puedes estar obligado nunca. No funciona. Con el arte no funciona el ir y estar obligado. Si un padre quiere, por ilusión propia, frustración, quiere obligar a su hijo, mi hijo quiero que aprenda el piano, la batería, la guitarra, no funciona. El hijo le tiene que gustar. Al alumno, al interesado, tiene que estar apasionado por eso. Ese es el requisito. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tienes que desearlo, porque si no es imposible. Hay otras materias que quizás académicamente, con rigor, con disciplina, sí, las puedes llevar a cabo, pero la música no funciona de esa manera. Ese es el requisito principal. Hay algunos que tienen más condiciones naturales, otros que menos, pero si tienes la pasión, tienes el deseo, las ganas, todo es posible, si lo crees. Amén. Ahí tienen la clave, si están ustedes con esa pasión o con esa gana de poder participar en unos cursos musicales que nunca sabes dónde te pueden llevar. Bueno, aquí pueden ver un código QR que les va a llevar directamente a esa plataforma y ahí pueden ya navegar y contactar con David Tantalean y bueno, pues formar parte de sus alumnos y quién sabe hasta dónde pueden llegar. En tu caso, músico y productor musical. Vamos ahora a retomar un poquito ambas. ¿Qué es lo mejor y lo peor de cada etapa? Que como decíamos al origen, David, son dos tareas íntimamente ligadas, pero a la vez opuestas o por lo menos muy diferentes. Bastante diferentes, sí. En la etapa de productor musical que continúe, que esto no lo he paralizado, yo todavía tengo mi estudio de grabación y continúo trabajando, produciendo, pero sí que es una rama un poco diferente porque en el ambiente de la producción musical tú tienes que tratar con grupos, tienes que tratar con mucha gente y a veces tienes que tener cierto tacto, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que se pone muy nerviosa al momento de grabar, o hay gente que tiene el ego demasiado arriba y no te deja hacer nada, o solamente te está dando órdenes, te dice yo quiero así esto. Entonces, pues, hay que tener un poquito más de tacto a la hora de tratar con esas personas y saber llevarlas para que el proceso del trabajo continúe y no se vea interrumpido. Menciono estas cosas porque suceden. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que es más relajada, más tranquila, te deja trabajar, pero hay otros que no, son un poquito más nerviosos. Entonces, tienes que saber manejar todo eso. En cambio, en la faceta de profesor de música, el alumno suele estar más abierto a escuchar, a estar pendiente, a oír y se deja llevar y se deja enseñar. Esto me ha venido una cosa a la mente, David. ¿Qué es más importante o qué considerarías tú más valioso? ¿Tener una buena voz o una buena disciplina? ¡Wow! Es una pregunta interesantísima. Tener una buena voz o una buena disciplina, un poquito de las dos, porque yo creo que si tienes buena voz y eres muy indisciplinado, puedes acabar pronto tu carrera puede terminar, muy pronto, rápidamente se puede acabar. Entonces, el ingrediente de la disciplina es necesario, es importante, sí. Y nos decías que como músico es otra tarea totalmente diferente, ya no tienes que bregar, entre comillas, con las personas a las que tienes que ayudar en su producción musical, pero también tiene la faceta que puedes compartir grupo, compartir con otras personas del grupo. También ahí tienes que luchar con ese tándem de egos, de formas de pensar, formas de ver la música. Exactamente. Sí hay puntos de vista repartidos en un grupo y cada uno a veces quiere una cosa y tú tienes que hacer consenso con ellos y llegar a un acuerdo y tomar decisiones de cómo quieres enfocar la canción. En este caso, por ejemplo, en el tema de la producción hoy en día hay una lucha constante. Es mi lucha personal con el tema del contenido, de las letras. Ese es un tema bastante delicado y a veces me ha tocado rechazar directamente ofertas de grabación
donde hay un contenido demasiado tóxico, es la palabra. David, probablemente nos esté escuchando, nos esté viendo algún joven que esté dando sus primeros pasos en la música, bueno, más bien sus primeros acordes. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué consejo podríamos darle? ¿De qué se tiene que guardar? ¿De qué debe cuidarse en estos primeros pasos? Yo creo que te tienes que cuidar muchísimo, primeramente, de la influencia externa, de las modas. Hay demasiadas imposiciones socialmente. La gente hace lo que está de moda, pero no siempre lo que está de moda es algo bueno, o tiene un buen camino, un buen contenido. Y el tema de la música, ciertamente estamos en un tiempo un poco peligroso. Se está contaminando demasiado, se está distorsionando la música. Y de eso, un joven músico que empieza ahora y que sus influencias es lo que oyen en los medios de comunicación, principalmente en Internet, entonces, pues, toma eso como ejemplo, como referencia y dice, quiero seguir esa tendencia. Y precisamente a veces hay ciertas tendencias que no son las más adecuadas, no solamente desde la parte moral o espiritual, sino desde la misma parte musical. Mucha de esa música que está hoy de moda precisamente no te hace crecer como músico, no tiene una calidad musical buena como para poder fijarte y pegarte en ello y que eso te haga progresar en un determinado instrumento o como cantante o con lo que fuera que hagas en el medio artístico. Claro, porque me imagino la tesitura de un músico que dice, yo hago este tipo de música pero no se lleva, entonces voy a hacer la de tendencia que es la que se lleva, pero eso puede ser precisamente la muerte de ese valor, de ese talento que él tiene. Es una lucha. Hay que arriesgar de alguna manera con tu producto, con lo que tú crees y con lo que tú piensas que suena bien, suena bonito y que puede funcionar, ¿verdad? Mira, hay artistas que son consagrados, que tienen mucho nombre, que esos artistas se tienen que estar reinventando constantemente y tienen que mantenerse porque un artista no está para siempre en un cierto estatus en su lugar, en su entorno musical. No lo tiene, entonces se ve como obligado a seguir esas tendencias. Ellos mismos tienen esas luchas y dicen, me mantengo en mi sitio o sigo esta corriente y hago vídeos de este tipo, con estas características, con estas formas hipersexualizadas, eróticas y tal, y con lenguajes bastante vulgares. Que es lo igual no van con tus valores ni con lo que tú quieres mostrar o lo que tú quieres traer al público. Exactamente, ellos mismos ya que tienen un estatus, que están en un cierto nivel de fama para mantenerse, algunos que lo hacen, otros que se mantienen y a lo mejor por eso dejan de tener seguidores, dejan de tener conciertos, pero a algunos que no les importa y si quieren mantener en su lugar. Labor casi de equilibrista, David. Desde luego, es así. Y a mí como productor musical también me pasa. Imagino. Ayer he rechazado un trabajo de esos. Directamente le he dicho al chico, lo siento, me ha mandado su maqueta, su idea, y le digo, este contenido yo no lo puedo hacer. No es con el que yo me siento cómodo. Exactamente. Vamos ahora con una pregunta no lejos de la controversia, y es que es algo que está a la orden del día y lo sabemos todos. Como músico, como productor musical, ¿qué opinas del autotune? El autotune, madre mía. Explícanos lo que es, porque habrá profanos en la materia, entre ellos yo, por ejemplo, que no sabemos exactamente cómo funciona y, bueno, pues eso, ¿qué opinión te merece? Mira, es una herramienta y es una herramienta muy buena, es una herramienta informática. Lo que pasa es, como todas las herramientas, a veces se le da un mal uso. Se abusa. Se abusa, exactamente es lo que se está haciendo y gracias a eso hay algunos que se están considerando cantantes, gracias al autotune, porque el autotune lo que hace es afinarte la voz. Si tú tienes una voz desafinada, consigue afinarte y darte una cierta característica que suena artificial, pero que le da un color determinado que ya el oído de la gente, porque se ha difundido muchísimas producciones hasta este tiempo con ese color aplicado con el autotune, entonces la gente se ha acostumbrado, a los jóvenes de hoy le es agradable oír una voz, una canción con autotune, pero ciertamente la mayoría de gente que lo utiliza es porque no sabe cantar. Entiendo. Otros no, ¿eh? Hay gente esto que nació, sí sabe cantar. Estuvimos hablando, nació con Cher, una adaptación a una canción, ¿verdad? Pero algo puntual. Año 1998, los productores de Cher lo introducen en una canción y en un momento de la canción suena su voz como robotizada, un efecto digital, porque era un tema dance, era un tema moderno, entonces pues le querían dar ese carácter.
¿no? Entonces, pero no es durante toda la canción, es un ingrediente más añadido, un toquecito, pero que hoy en día se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos de los artistas. Con lo que nos estás explicando, David, hasta yo podría ser cantante, ¿no? Mira, con tu voz de locución podemos generar una melodía. Ay, mira, la nueva bio sí, ya verás. Claro, con una melodía hablada puedes poner ese archivo de audio dentro del ordenador y generar una melodía y añadirle un ritmo. Wow, y eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, así es. Wow. Bueno, significa, como decimos, que el autotune, en tu caso, ¿lo rechazas, diríamos? No, no lo rechazo. Yo creo que es una herramienta, pero hay que ser responsable a la hora de usarla. ¿Sí? ¿Tienes algún estilo, banda o grupo favorito, alguien a quien sigas? Muchos, la verdad es que muchos. Sigo a mucha gente, me encanta, yo tengo muchos referentes. Me encanta la música gospel, la música latina también, me vuelve loco. Juan Luis Guerra, por ejemplo, es uno de mis artistas favoritos latinos. Luis Miguel también me encanta, la verdad. Luego, todo lo que es el mundo del jazz me apasiona. La música clásica enriquece muchísimo. Me encantan los festivales de jazz que se hacen me encantan los festivales de jazz que se hacen en Murcia, como el Festival de Jazz de San Javier. Sí, así es. Y que bueno, que este año, gracias a Dios, había una apertura otra vez. Y la verdad es que es una música que enriquece y hace crecer mucho, la verdad. Volveremos a disfrutar de esos festivales, Dios mediante. David, hemos hablado a lo largo de toda la entrevista, tácitamente o directamente, incluso yo al comienzo de este programa, del poder que tiene la música de cambiar nuestro estado de ánimo para bien e incluso para mal. Hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, por ejemplo, Mozart y sus piezas para el aprendizaje lo favorecen. ¿Qué opinas acerca de este poder? ¿Lo has podido ver, comprobar? Completamente. Es impresionante. La música en segundos puede cambiar un estado emocional, un estado mental. Puede llevarte a la vida o puede llevarte a la muerte, puede llevarte a un estado de felicidad, de gozo, de total paz, pero también te puede atormentar. Por eso hay que ser responsables y tener cuidado en qué tipo de música escuchamos. Y sobre todo los más jóvenes o los niños, hay que tener cuidado a qué música los tenemos expuestos, ¿no? ¿Qué música oímos en casa? Y la música es una cultura que yo creo que los adultos tenemos que ser responsables en saber darles esa cultura a los niños, a los hijos, ¿no? Porque ellos no conocen, no saben el significado profundo, pero los adultos hay que tener conciencia musical, conciencia cultural, porque ciertamente hay abundancia de música, pero la gente muchas veces hace una mala elección. Por último, David, me gustaría preguntarte sobre qué consejo darías a los jóvenes que nos pueden estar viendo o padres de esos jóvenes que recién comienzan su andadura musical, que recién están montando un grupo. ¿Qué detalles, qué aspectos tienen que tener en cuenta como músico y como productor musical que has podido conocer a tantos y tantos chicos? Sí, claro, mira, por ejemplo, el primer punto es la disciplina. Es muy importante tener un mínimo de disciplina. No digo ser hiper riguroso, hay gente que por naturaleza es así y tienen ciertas metas y quizás en poco tiempo consiguen muchas cosas que una persona en un normal desarrollo lo hace en años, ellos lo consiguen en poco tiempo, pero son excepciones, ¿no? Es interesante e importante la disciplina, no dejarse arrastrar tanto por las cuestiones... modas. Las modas, sí, las modas. Las influencias de los artistas, los efectos secundarios del mundo musical, del artisteo, como son las drogas, como es el mundo de la noche, como es el alcohol y todas aquellas cosas. Que suelen ir, lamentablemente, en ocasiones ligadas, ¿no?, a ese mundo de la noche, a ese mundo del espectáculo. Guardarse porque puede ocurrir que tu carrera acabe prematuramente. Normalmente un joven músico siempre tiene referentes y a veces no solamente se fija en cómo toca el instrumento, sino qué modo de vida lleva, ¿cierto? Cómo de vida lleva. Y hoy está más presente que nunca que los artistas muestran su modo de vida en las redes sociales. Entonces, los seguidores están observando cómo visten, cómo hablan, qué hacen, qué consumen. Y muchas veces esos artistas no son buenos referentes en ese aspecto, otros sí. No hay que perder nunca el sentido común y los valores. Hay que tener siempre un poquito de luz en la cabeza,
no solamente dejarse llevar por las tendencias, por las modas, no perder el sentido común, no perder ese poquito de luz, hay que tenerlo, digo poquito. Partamos de ahí. Claro, partimos desde ahí. Sí. Y luego lo de la relación con el compañero, que sois un grupo, es un grupo musical, no estás solo y no hay nadie más importante que otro, ¿verdad? Claro, también hay que tener cuidado con eso porque la música no se ha hecho para competir, sino para compartir. La música es una comunicación. Cuando tú tocas en un ensamble orquestal, cada uno tiene un espacio, tiene un lugar y tú tienes que oír al otro. Y tú tienes que respetar su lugar, su espacio y tiene que haber armonía. Armonía es una palabra que se utiliza en el mundo de la música, en concepto musical, en el desarrollo de los acordes. Es una palabra que a mí me encanta porque digo, wow, armonía, qué palabra más bonita, ¿no? Armonía, todos entendemos lo que significa armonía. Y armonía está utilizada en el concepto de la orquestación, de la formación de una canción, de los acordes, del desarrollo musical. Y eso no debe faltar, la armonía en un grupo. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros esta noche. David Tantalián, músico, productor musical, gracias por esta maravillosa entrevista en la que nos has introducido de lleno en todos los conceptos musicales. Muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio, por este lugar, por este bonito programa y nada, espero que os haya servido de instrucción, de bendición. Muchísimas gracias. La música, amigos, tiene el poder de cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Esta frase pertenece a Bono, cantante del mítico grupo U2. Elige bien qué escuchas, qué te edifica o qué te destruye. ¿Qué estribillo repites de forma incansable en tu mente o, más aún, repites en voz alta? Después de todo, esto será la banda sonora de tu vida y tú eliges si será un drama, una comedia o un abanico de éxitos. Después de todo, ya sabes, todo es posible si lo crees. Nos despedimos hasta la semana que viene, pero eso sí, de una forma muy especial. Les dejamos con la música de David Tantalián. Hasta la semana que viene. Prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Suya, Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es suya, Señor.
transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien.